trabajador está la patria, ¿no? Eso es el concepto del trabajo, de la patria, precisamente es un concepto, está en las antípodas del de la sociedad rural, ¿no? Sí, porque ahí trabajador no había ni uno. Por supuesto. Y la necesidad de un derecho, ¿no? Digamos, una sociedad incluyente se construye con derechos. Y si hay necesidad, hay derechos. Tenemos que tener todos los derechos. Tiene que ver con el derecho de las minorías, el de la mayoría, todo. Yo creo que esas dos cuestiones sintetizan, pero basta leerlos, aparte de ver el amor, esa constante de su vida, el contenido político, cómo marcaba a fuego lo que estaba en juego en la Argentina y cómo se jugaba ella. Y bueno, por eso ella eligió ese amor al pueblo, ese amor a los trabajadores. Ella eligió que sus restos descansaran en la Confederación General del Trabajo, ¿no? Es bueno ver el desfile de gente cuando va a ese lugar, cuando lee, cuando escucha el relato de uno de los compañeros que están ahí, que la conoció a Evita y ella cuenta, pero uno entra a ese segundo piso, a ese espacio, y uno siente como en los lugares simbólicos, uno es como, ¿no? Como siente la energía, ¿no? Hay una energía diferente. Uno siente... ¿Hay algún plan de llevar el cuerpo a la CGT? Bueno, pero eso la familia no acepta. Por ahora no. Esto, han intentado... Por un tema legal, esto lo define la familia. Ahí hice la primera escena de la película. Ahí empecé. ¿En el segundo piso de la CGT? Sí, increíblemente. Y me ayudó muchísimo ver muchos sindicalistas llorando en ese momento. Me ayudó muchísimo. Creo que ahí pude... captar este personaje. Ahora, en este condicional eterno, si Evita viviera, si Evita... ¿Qué piensan ustedes que esas armas que Evita compra a Holanda para formar milicias urbanas, porque ella sabía que los militares iban a ser los militares que se oponían a Perón, iban a tratar de derrocarlo? ¿Qué hubiera sucedido? ¿No? Porque aquí sí me parece que Evita es absolutamente... Es la discusión de siempre. Yo creo que todos los peronistas en algún momento llegamos a esa discusión sobre lo que pasó en ese momento. Sí, a ver eso, ¿qué opina? Sí, yo coincido con lo que dice Julio, que hay una estrecha vinculación entre Eva y Perón. Perón significó toda una nacionalización del comercio exterior, de depósitos bancarios, toda una política que hay gente que no digiere, y la elevación social de los trabajadores que no lo digieren, ¿no es cierto? Entonces, como Evita es, digamos, a pesar de sus posiciones, es más aceptable, digamos, porque murió joven y por su heroísmo, etc., apareció en los últimos tiempos un evitismo anti-Perón, que es a lo que apunta, me parece, Julio, ¿no? Evita es la principal y Perón, yo no creo que con los datos que uno tiene, Evita pudiese hacer una compra sin conocimiento de Perón, porque ella tiene una devoción por Perón, una compra de armas, ¿no? A un periodista una vez que me decía eso, no, yo soy evitista, pero Perón es un hombre de derecha. Dije, mire, los militantes de Basen dicen que esa posición, ese evitismo anti-Perón, es la etapa superior del gorilismo. Es una forma de seguir siendo gorila, pero una evolución. Claro. Me gustaría rápidamente hacer recordar dos testimonios. Uno del padre Benítez, que era el confesor de ella. El padre Benítez decía que entraban a una habitación de un enfermo, tuberculoso, leproso incluso. Evita lo llevaba a los remedios, lo abrazaba y le daba un beso. Y él decía, yo, pastor de Cristo, me tiraba hacia atrás. Y ella me retaba después. Decía, nosotros no venimos a traer remedios, venimos a hacerle sentir que estamos con él, que hay una confraternidad, una solidaridad con él. Y entonces el cura decía algo tremendo para un cura, ¿no? Yo descubrí el cristianismo a través de esa relación con Evita. Y otro testimonio es el de Armando Cabo, que fue dirigente gremial junto con Espejo y Santín, que venía del anarquismo, y que decían petrolero, Cabo era. Dirigente petrolero, Armando Cabo, ¿eh? De metalúrgico. Metalúrgico. Ellos decían que Evita había sido en realidad el ministro de Trabajo de Perón. Porque Perón tenía el cable a tierra que tenía con la CGT, lo tenía a través de Evita. Hasta el punto de que cuando muere Evita, él quiere ir a la CGT, empieza a ir a la CGT, pero no tiene tiempo.
y se va a notar del 52 en adelante una cierta declinación en la dirigencia, que llega al punto de que después Di Pietro, en el momento del golpe militar, dice las conquistas no serán alteradas, mientras que Cabo junta 60 camiones en el puerto para ir a Córdoba. Eran dos criterios que en los gremialistas se da. Julio lo conoce porque él está en la mejor línea, pero conoce también a algunos otros que mejor no nombrarlos. Y otra cosa que es importante, que tiene que ver con lo que decía la Concepción, que Evita, eso es la igualdad. Evita invitaba a pensar al pobre no como pobre, sino como ser humano, ¿no? Y por eso en los hogares los cubiertos eran de plata, los vasos de cristal, que fue tan criticado por la oligarquía, ¿no? Porque como a pobres huérfanos le iban a dar. No, pero ella quería que sintieran que tenían el mismo derecho, ¿no? Entonces por eso hacía todo. Y una segunda anécdota de un taxista, estuve preso cuando yo estaba en la cárcel durante la dictadura, y él contaba, él no estaba, después no había seguido en la política, pero él justo fue de los elegidos cuando vinieron a principios del 52 los primeros Mercedes-Benz taxis, creo que eran 50, y los citaban y los llevaban ahí a donde está la Biblioteca Nacional, que era de la residencia presidencial, y bueno, él venía asustado y todo, y Evita se levantaba, estaba destruida, él cuenta, pero él salió hecho bolsa, salió con la llave del auto, y Evita le preguntaba qué pensaba, cómo integraba a su familia, qué pensaba que iba a hacer de su vida con ese taxi. Le entregaba la llave y era tanto amor que ella quería saber, es decir, qué rodeaba a todo eso, ¿no? Y él lo contaba y le caían las lágrimas, te puedo decir, y no era una persona que estuviera muy involucrada, ¿no? Pero testimonio brutal. A ver, Esther, te quedaste con algo ahí. No, me parece que Eva fue la confluencia más maravillosa, si se quiere, para usar ese término, entre una época, un pueblo y una mujer. Y por supuesto yo adhiero a que ambos formaban parte de un mismo movimiento social, pero creo que el amor sin Eva, no creo que el peronismo hubiera sido jamás lo que fue. Creo que Eva tenía una actitud absolutamente revolucionaria, y es cierto también que al morir joven quedó cristalizada para siempre en lo mejor de sí misma, sin duda, pero yo conozco un anecdotario muy grande, hasta he tenido la oportunidad en tantos años, he hablado con Marquito Zucker, que fue muy amigo de ella cuando ella era todavía actriz a los 16, 17 años, he hablado con tanta gente que hasta tuve oportunidad de confirmar los testimonios, de corroborar cuáles eran ciertos y cuáles por ahí no tanto, pero hay anécdotas maravillosas. Está la anécdota de Eva Perón montada en un camión diciendo a las obreras de una textil las siguientes palabras: SIC, luchen, no se dejen tocar el culo por el capataz, pero con una claridad tan meridiana. Y esa otra Eva, que viene alguien a pedirle una máquina de coser, y le dice, pero escúchame, a un colchón era, un colchón, ¿y cuántos hijos tenés? Tantos, pero entonces un colchón no te alcanza. No, tenía como 8 hijos, 5 hijos la señora. Y entonces también habría que darte una máquina de coser para que... Y además, ¿dónde vas a meter eso? Y se fue la señora con una vivienda. Cuando al final la señora ya está por salir, Eva se levanta de su escritorio en la fundación, va, persigue a la señora y le dice, ¿tenés plata para el colectivo? Señor, nos vamos al corte, ya volvemos.